Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de alimentos que te roban el calcio de los huesos. Cuando hablamos de la salud ósea, bueno, siempre nos viene a la cabeza, por supuesto, las probabilidades de sufrir osteoporosis en la edad adulta o cuando nos vamos haciendo mayores. Es decir, tenemos que favorecer que ese calcio se mantenga en los huesos, el calcio que ingerimos. ¿Por qué? Porque muchas veces esa osteoporosis está asociada a una falta de absorción del calcio. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo una dieta súper bien organizada con mucho calcio? Mira, tomo lácteos por la mañana, después de comer también tomo con el café, tomo un yogur de merienda y además, bueno, pues verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, patatín, patatán, todo aquello que siempre asociamos con el aporte de calcio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que todo ese calcio no se absorbe y todo lo que nosotros contamos en la valoración de la dieta para que llegue a los huesos se tiene que absorber. Si no se absorbe, no llega, se va a través del intestino hasta las heces y después se expulsa, y hay alimentos que impiden la absorción del calcio. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Sería un robo indirecto, ¿eh? En este caso realmente no van al banco a robar el dinero, sino que como no hay más, obligan a sacar ese dinero, ¿no?, del almacén. Por lo tanto, en este caso, en estos primeros casos que os voy a decir, sería como un robo indirecto del calcio de los huesos. Por mucho calcio que yo coma, si no lo absorbo, no llega a los huesos o a otras funciones de mi cuerpo, pero siempre os digo que el calcio de los huesos es secundario. Primero mi cuerpo va a priorizar otros lugares donde utilizar ese calcio, como puede ser la contracción muscular, por ejemplo. Vale. ¿Qué alimentos impiden o reducen la absorción del calcio? Por ejemplo, aquellos alimentos que sean muy ricos en fibra insoluble, es decir, alimentos, por ejemplo, que sean como el apio, las alcachofas, me pongo en vegetales, así muy ricos en fibra insoluble. El salvado, por ejemplo, impide automáticamente la absorción del calcio porque se fija, se une y entonces no se absorbe ni lo uno ni lo otro. La fibra no la vamos a absorber nunca. Si el calcio se fija a esa fibra, será arrastrada con la fibra hasta el intestino grueso, impidiendo su absorción. Esa podría ser una de las razones por las que el alimento más rico en calcio, que son las semillas de sésamo, no es el más eficiente en la absorción de calcio. ¿Por qué? Primero porque tiene esa cascarilla exterior. Vale, pues lo trituramos y se absorbe mejor, efectivamente, muchísimo mejor, porque masticar esas semillas pequeñitas es muy difícil y esa gran cantidad de fibra que recubre las semillas de sésamo, los lignanos, por ejemplo, que forman parte de esa cascarita, impiden esa absorción del calcio de las semillas de sésamo. En segundo lugar, la grasa de la dieta. La grasa de la dieta puede reducir la absorción también del calcio, es decir, si tenemos una dieta muy alta en grasa, por ejemplo, una dieta cetogénica podríamos estar teniendo una baja absorción de calcio, y eso habría que valorarlo en el total del patrón alimentario, porque a veces es tan sencillo como separar, ¿no?, los lácteos de otros alimentos que pueden interferir en su absorción. Por otro lado, los oxalatos, que están presentes, por ejemplo, en algunas verduras como las espinacas. Por ejemplo, una crema de espinacas que está riquísima cuando está bien hecha. ¿Qué ocurre? Pues que no nos deja absorber adecuadamente el calcio de esa leche que forma parte de la receta de la crema de espinacas.
no nos serviría en ese caso para valorar ese aporte de calcio, porque lleva muchas espinacas que impiden esa absorción. Bueno, esto que os he dicho es relativo porque los oxalatos se pierden al cocinar con el calor y todo eso, pero tenemos que tener en cuenta que algunos vegetales, como por ejemplo las legumbres, los cereales integrales, las verduras ricas en oxalatos como las espinacas, la remolacha, por ejemplo el apio también y el perejil, pues podrían reducir la absorción del calcio de la dieta. También tenemos otro componente que nos dificulta muchísimo la absorción del calcio, sobre todo porque lo mezclamos habitualmente con la leche. Serían los taninos, por ejemplo, presentes en el café, en el té, que solemos tomar café con leche, té con leche, dificultamos esa absorción, o presentes también en algunas frutas. Podría ser como por ejemplo las uvas. Si mezclo las uvas con un yogur, pues igual estoy reduciendo la absorción de ese calcio. Por lo tanto, pues tenemos que tener en cuenta algunas veces, sobre todo cuando queremos favorecer, porque hay dificultad para esa absorción, tenemos que separar esos lácteos de otros alimentos para favorecer la absorción del calcio. Y ahora vamos a un auténtico robo a mano armada y serían los fosfatos de la dieta. Una alta cantidad de fósforo superior a la cantidad de calcio, tienen que estar en equilibrio el fósforo y el calcio, nos roba el calcio de los huesos para neutralizar, ¿no? O para equilibrarse en sangre. Si yo no aporto o aporto más fósforo que calcio, ¿qué ocurre? Pues que saldrá calcio de los huesos para equilibrar esa cantidad de fósforo. A nivel dietético, si nos basamos en alimentos frescos, naturales, ya sabéis, recomendación habitual, ¿qué ocurre? Pues que normalmente se equilibran bastante bien el fósforo y el calcio, pero si incluimos alimentos procesados que lleven fosfatos como aditivos, como conservante, o, por ejemplo, esto se asocia frecuentemente al consumo de refrescos de cola, que llevan también ácido fosfórico. ¿Qué ocurre? Que aumenta enormemente esa cantidad de fósforo y, por lo tanto, tendríamos ahí un secuestrador del calcio de los huesos. Aquellas personas que tienen un consumo adictivo de refrescos de cola tienen un riesgo aumentado de sufrir osteoporosis. Y cuando hablamos de la salud ósea y del riesgo de osteoporosis, tenemos también, por ejemplo, el consumo de sal. Un consumo excesivo de sal reduce la densidad ósea y en este caso también nos hace, pues que los huesos se vuelvan un poquito más débiles. Así que ante el riesgo de sufrir osteoporosis deberíamos reducir también el contenido en sal de la dieta, o al menos el contenido en sal oculta, que es de la que no nos damos cuenta cuando comemos alimentos procesados o ultra procesados. Y aquí ya estamos juntando esa sal con ese fosfato fosfórico que puede aparecer en las etiquetas. Por lo tanto, ojo, porque el consumo de alimentos ultraprocesados puede afectar también a la fijación del calcio en los huesos. Y por último tendríamos el consumo de proteínas, un déficit en el consumo de proteínas, es decir, cantidades por debajo de un 15% de proteínas en la dieta dificultan enormemente la regeneración también de las células del hueso y por lo tanto, pues esa regeneración es lo que iría asociado también a favorecer ese depósito de calcios, como un proceso, podríamos decir, muy complejo, que va todo unido, pero al final podríamos decir que una dieta baja en proteínas también arrastra o quita, no directamente, pero dificulta la reposición del calcio también a nivel de los huesos. Por lo tanto, muy importante que consigamos mantener ese aporte adecuado de proteínas. Y no solo eso, yo iría más allá, ese aporte adecuado de todos los aminoácidos esenciales,
porque podemos obtener proteínas perfectamente válidas a través de alimentos de origen vegetal, pero no son completas. Y si hacemos restricciones, es decir, no consumo cereales, pero sí legumbres, ya no tengo todos los aminoácidos esenciales. Es necesario hacer buenas combinaciones a lo largo del día, de la semana o del periodo de tiempo necesario para conseguir todos los aminoácidos esenciales. Dentro de las recomendaciones de frecuencia de consumo de alimentos para mejorar el aporte de calcio, ya sabéis que siempre aparecen en primer lugar los lácteos. ¿Por qué? Porque esa relación calcio-fósforo es perfecta para la absorción del calcio. Eso sí, tenemos que separar su consumo de otros alimentos que reduzcan o impidan la absorción del calcio. Es decir, el yogur, por ejemplo, en ayunas sería una forma perfecta para mejorar la absorción del calcio. Además, poquito calórico, bastante saciante y nos puede ayudar a mantener unos buenos hábitos nutricionales, especialmente si también nos interesa el mantenimiento de un peso saludable. El vaso de leche, pues evidentemente si es leche sola, será más fácil que la absorbamos. Si le añadimos cacao, café o té, pues estamos reduciendo la absorción del calcio que contiene esa leche. Diferentes combinaciones también nos pueden dificultar, pero si a lo largo del día o de la semana el aporte de lácteos es abundante, al final se acaban consiguiendo esas cantidades, juntándolas con las de otros alimentos que también proporcionan calcio. Así que espero que el vídeo por lo menos nos haga ser conscientes de que el vaso de leche con café no es una buena fuente de calcio para nuestros huesos, porque ese café secuestra el calcio del vaso de leche y por lo tanto no llega a nuestros huesos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.